Iglesia, Dios te bendiga, y yo sé que Dios está haciendo algo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios está obrando algo especial en nuestras vidas. Aunque nosotros no lo veamos, Dios está haciendo algo especial en nuestras vidas. Amén. Siempre hay que confesar esa palabra de victoria en el nombre de Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos victoria. Por eso es que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero que toquemos un tema, y es, el nombre de esta enseñanza es ¿dónde está tu victoria? Cuando hablamos de batallas y cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de enfrentamientos, no estoy hablando enfocado en un enfrentamiento físico, en una batalla física, sino que usted y yo sabemos muy bien cuál es la batalla que usted y yo libramos, ¿sí o no? Una batalla espiritual. Muchas veces en nuestra vida cristiana, caminando como cristianos, nos enfrentamos a muchas batallas, nos enfrentamos a muchas circunstancias. Pero dentro de estas batallas hay algo que nunca puede perder el cristiano, hay un rumbo que nunca puede perder el Hijo de Dios, y es saber lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por usted y por mí. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Nos dio salvación en la cruz, sí, muy bien, pero también Cristo Jesús nos ha dado victoria. Amén. Usted y yo somos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen por favor a Primera de Corintios, capítulo número 57. Capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 57. Vamos a leer estos dos pasajes, versículo 57 y versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. ¿Lo tenemos ahí? Dice la Biblia: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuántos victoriosos en este lugar? ¿Qué te ha dado Dios? La victoria. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús te ha dado la victoria y te ha entregado la victoria en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Atención a esto. En este versículo yo no encuentro que esté la Biblia poniendo alguna condición. Aquí la Biblia no dice: mire, Dios le ha dado la victoria a su pueblo, a los cristianos, por medio del Señor Jesucristo, si solamente es este caso, si solamente es esta área, si solamente usted tiene victoria o tiene derecho a la victoria una vez al año. La Biblia no estoy encontrando esta condición. Dice a nivel general, Dios te ha dado la victoria. Eso quiere decir que en cada área de tu vida Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé de pronto qué batalla usted en este momento está enfrentando o qué batalla nos vamos a enfrentar más adelante, pero hay algo que usted tiene que tener muy presente: usted y yo somos ¿qué? Victoriosos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay una estrategia que es algo de psicología cuando hay un enfrentamiento, y algo que usan muchas veces en las competencias es siempre tratar de minimizar al adversario para que él se sienta poco, se sienta acobardado, se sienta lleno de temor, se sienta allí como incapaz. Entonces, cuando ya el adversario coge al oponente y lo amedrenta y lo acobarda, esta persona que está aquí, que ha recibido todo eso, se siente incapaz, se siente sin fuerzas, se siente que no tiene la capacidad de salir a enfrentar, porque el enemigo es muy grande, porque este que está acá parado está diciéndole: usted es incapaz, usted es muy pequeño, usted ¿quién es para enfrentarse a esto? Usted está llamado a vivir en esa desgracia o en esa ruina. Entonces, de aquí para allá se está tirando siempre algo que te está haciendo ver como alguien incapacitado o alguien que nunca vas a poder alcanzar la victoria. Entonces, la persona que está acá recibiendo todo eso empieza a aceptar todo eso, y cuando ya sale al campo de la batalla ya sale derrotado. No sale con una posición de victoria, sino que sale con una posición de derrota. No, pues vamos a enfrentarnos, pero no, eso como que me van a dar una pela.
sale ya con una posición de desánimo, sale ya con una posición como que no, pues sí, yo me voy a enfrentar, pero como que no tengo mucho que hacer, como que miremos a ver qué pasa. Y eso pasa muchas veces en los enfrentamientos. Hablemos, por ejemplo, en un deporte, por ejemplo, en el boxeo. ¿Usted sabe qué hacen los boxeadores? Ellos se meten a un ring a darse duro, pero ¿sabe que la batalla de ellos no empieza en el ring, sino que empieza desde antes? ¿Sabe qué empieza a pasar en ellos? Ellos empiezan a parar el uno al otro, empiezan a mostrar su musculatura, empiezan a poner cara de machos, de bravos y de todo eso, como quien dice, mire pues bien con quién se va a enfrentar. ¿Sabe qué están haciendo ellos ahí? Aunque no se han tirado ni siquiera el primer garrotazo del primer puño, ¿sabe qué están haciendo? Ya se están enfrentando y están cogiendo y tratando de hacerle entender al otro que él es más grande y que él no va a poder con él. Y eso sucede también en la parte espiritual. ¿Sabe que hay una estrategia de parte de Satanás que lastimosamente a veces ha funcionado en ciertos cristianos? Cuando hay una oposición o cuando hay una batalla o cuando estamos enfrentando alguna circunstancia, viene un argumento, viene un pensamiento que te dice, no vas a poder salir de eso. Estás llamado a vivir en esa desgracia, estás llamado a vivir en esa enfermedad, estás llamado a vivir siempre derrotado, y vienen esos pensamientos. Y eso es una estrategia para hacerte pensar y creer que tú eres incapaz de salir de eso. Pero por eso es que esta palabra usted y yo la tenemos que tener muy sembrada en nuestro corazón. No importa qué tan grande sea la situación, Cristo Jesús me ha hecho más que vencedor y soy un victorioso en el nombre de Jesús. Cuando un cristiano, hermano, recibe un dardo de parte de Satanás, hay un pensamiento de incapacidad, hay un pensamiento de derrota que te dice no vas a poder salir de ahí. Inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Piensa en la victoria que te ha dado Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Efectivamente, Cristo Jesús murió, pero ¿se quedó muerto? No. ¿Jesús qué hizo? Resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque al momento de resucitar nos demostró que ni aún la propia muerte pudo vencer a Cristo Jesús. Y que esa misma victoria que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, Él no la entrega a nosotros y nos dice, mire, usted es más que vencedor porque yo lo he hecho vencedor a usted. Usted es más que victorioso porque yo le he entregado la victoria. Entonces, ¿qué tiene que empezar a pasar aquí? Pensar, ¿dónde está mi victoria? Mi victoria no está en mis capacidades, en mis fuerzas. La victoria que yo he recibido no está de pronto en las cosas grandes que yo he podido adquirir, sino que la victoria mía siempre está en aquel que me la dio, Cristo Jesús. Entonces, cuando un cristiano, cuando una persona entiende esa palabra y se da cuenta quién es el que lo ha hecho victorioso, nunca le va a dar lugar a pensamientos de derrota. Así sea, hermano, la situación que sea, un cristiano que siempre se pegue del Señor, siempre, hermano, va a enfocarse en que hay una victoria grande en el nombre de Dios, y Dios precisamente va a efectuar esa victoria en su vida. ¿Lo estamos entendiendo, sí o no? Entonces, mire muy bien, en base a esto, quiero darle un consejo. Hace unos días atrás, unos jueves, estuvimos hablando acerca de cuidar los pensamientos. ¿Se acuerda de esa enseñanza? Estuvimos hablando acerca de eso. Y esto tiene que ver mucho en esto. Mire, cuide, hermano, pensamientos de derrota en su vida. Aquello que usted lo quiera venir, hermano, a hacer pensar que es que usted no vale para nada, que es que no, es que el otro sí es como llamado a la bendición, pero mire, es que míreme yo, pastor, mire, no, es que yo, ¿quién da un peso por mí? No, es que mire, yo no sé, yo no soy capaz, yo no esto, mire, renuncia a eso. ¿Por qué? Porque a todos nosotros Dios nos ha dado la victoria. Vuelvo y le digo, aquí en la Biblia yo no encuentro una condición. Dios le ha dado la victoria solamente a los que tienen tal cosa. ¿Dice la Biblia eso? No, dice a todos, más gracias sean dadas a Dios que nos da. Eso quiere decir a todos, todos estamos incorporados ahí. Nos ha dado la victoria. ¿Qué es entonces lo que tenemos que empezar a hacer? Versículo 58, dice la Biblia: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué es lo que anhela Dios? Que usted no se quede en una batalla, que usted salga de esa batalla como victorioso. Y con esto, ¿qué le voy a decir? Mire, probablemente usted va a salir de una batalla y quizá le va a esperar otra. Pero recuerde que cada batalla que usted enfrente es porque cada batalla usted va a ver el poder de Dios.
Y usted nunca va a ver la derrota. Usted nunca va a ver, hermano, cómo va a quedar en vergüenza, porque usted es un hijo de Dios y usted sale victorioso en el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que siempre tener presente. ¿Cuál es la mentalidad que debe de tener un hijo de Dios? Yo soy victorioso en el nombre del Señor. ¿Quién es el que pelea por usted? Dios. ¿Quién es el que está con usted? ¿Quién es el que lo fortalece? ¿Quién es el que lo ampara? ¿Quién es su roca? ¿Quién es su castillo? Dios. ¿Quién puede vencer a Dios? Nadie. Entonces ahí está la bendición. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Hermano, mire, siempre tener la mente de Cristo. Usted se ha dado cuenta que Cristo no se dejó acobardar. Cristo, hermano, Jesús cuando caminó aquí en la tierra, Él no se dejó, hermano, acobardar por lo que le quería venir a decir. ¿Usted quién es? La gente a veces ni siquiera creía que quién era Él. La gente a veces ni siquiera creía que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Él? Él seguía adelante. Él decía, así no me crean, yo creo que Dios me ha mandado aquí para cosas grandes. Así Él estaba clavado en una cruz y Él estuviese, hermano, ahí chorreando sangre, los soldados riéndose, los soldados escarneciéndole, las personas, hermano, por allí Jesús sintiéndose burlado por las personas. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Jesús nunca se bajó de la cruz, sino que Él dijo, si Dios permitió que yo estuviera acá, es porque Él me va a dar la victoria. Y la gente, yo me imagino los soldados reídos y diciendo, por fin crucificamos a Jesús. Yo me imagino la gente cómo se gozó, los sacerdotes, los fariseos, cómo se gozaron de coger y ver a Jesús muerto. Porque Jesús, vuelvo y le digo, Jesús sí murió, pero también se quedaron con la boca abierta cuando Jesús les dejó la tumba vacía. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Hay un salmo muy lindo, que es el Salmo 73, no lo vamos a leer, se lo dejo para que usted lo lea. Es un salmo que habla mucho acerca, hermano, de entender cómo muchas veces nuestros enemigos cogen, hermano, y se exaltan de ver cómo muchas veces el cristiano está por el piso. Pero siempre, hermano, el cristiano, así sea al último minuto, pero siempre el cristiano va a salir en victoria de todo. ¿Por qué? Porque es bíblico. Dios nos ha dado ¿qué? La victoria en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Dice la Biblia, esté firme, esté constante, creciendo en la obra del Señor. Esté firme ¿en qué? En la victoria de Cristo. No se deje derrotar. Sigue diciendo, sea constante. ¿Cuál es la constancia que usted y yo tenemos que tener? La constancia en la fe. Nunca pierda la fe. Señor, aunque más se agrave la situación, aunque más hayan estos problemas, yo entiendo hoy que soy un hijo de Dios y que esto está pasando por algo, pero yo veré tu gloria y veré tu bendición. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo se crece espiritualmente? Ore. A veces el cristiano dice, no, pero es que yo necesito ver la victoria de parte de Dios. ¿Y cómo la veo, pastor? ¿Ya oró? No, pastor, es que mire, ya ni ganas de orar me quedan porque es que la situación está tan dura. Si no oramos, si no dedicamos tiempo para orar, ¿cómo vamos a ver la victoria? Dice la Biblia, crezca en la obra del Señor. Como quien dice, métase con Dios, ore. ¿Cómo uno puede crecer con Dios? Ayunando. ¿Cómo uno puede crecer con Dios? Congregándose. ¿Cómo uno puede crecer con Dios, hermano? Muchas herramientas Dios nos ha dado para crecer y fortalecernos espiritualmente. ¿Dónde está la victoria del cristiano? Hermano, en esto, aquí está la clave. Crezca espiritualmente, crezca en la obra del Señor. Alimente su espíritu, no alimente la derrota ni la carne. ¿Sabe que a veces uno ha encontrado cristianos que están pasando alguna situación y ponen, hermano, y se arrinconan por allá en la casa, pero no para orar, sino que ponen por allá de fondo, hermano, la canción toda lastimera, esa que le provoca a usted llorar, y coge y se echa golpes de pecho y dice, no, ya, mejor dicho, de aquí no puedo salir, qué pecadito de mí, pobrecito de mí, el Señor tenga misericordia. Ahí vamos a ver la victoria. ¿Qué está alimentando allí? Pensamiento de derrota. ¿Qué está alimentando allí? Que ya no hay salida, que ya no hay solución. Pero en Cristo Jesús siempre hay una esperanza. En Cristo Jesús siempre hay una salida para ese problema, porque Él te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Así que
nunca pelee la batalla en sus fuerzas, porque la batalla se gana es cuando usted y yo tenemos la victoria en Cristo. Por eso el nombre de esta enseñanza. ¿Dónde está la victoria? La victoria no está en mis fuerzas. Un hombre en la Biblia muy conocido por su fuerza fue Sansón, y él se trató de confiar en sus fuerzas y luego terminó derrotado. Las batallas no se enfrentan de acuerdo a lo que nosotros poseamos o a lo que tengamos, a nuestras capacidades. Las batallas espirituales siempre se batallan teniendo en cuenta que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me ha hecho más que vencedor. Eso es lo que siempre yo debo de tener presente. Mi victoria ya está asegurada, porque Cristo Jesús murió en la cruz. Estoy hablando de pasado, murió. No estoy hablando, va a morir, como quien dice, es algo que no ha acontecido todavía. No, murió, y lo estoy afirmando. Murió, es positivo, sí, Él murió, pero resucitó. Pero esa muerte significa que Él me dio la victoria, o sea, la victoria ya está. Segundo punto, con Dios es que podemos vencer. Aunque Cristo ya murió, y usted puede decir, pastor, pero es que eso pasó hace más de 2000 años, sí. Pero es que esa muerte de la cruz del Calvario de Jesús no solamente fue para el momento en que Cristo Jesús murió, sino que de ahí en adelante toda la humanidad, aquel que crea y recibe a Cristo Jesús, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y todos los hijos de Dios estamos llamados a ser victoriosos. O sea que Dios, a los que somos sus hijos, nos hace vencedores, nos hace victoriosos. ¿La victoria en quién está? En Cristo Jesús. Amén. Quiero que miremos un caso en Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 2. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Versículo número 1, vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Segunda de Crónicas 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una ¿qué? Gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mire muy bien esto. Josafat, un rey. Este rey tenía una amenaza de guerra. Y algo particular que dice aquí la Biblia es que esta guerra no era una guerra pequeña, porque dice la Biblia que vino contra él una gran multitud. O sea que el problema que se le venía a Josafat no era pequeño, era que muy grande. Primero. Segundo, no solamente era uno contra uno, sino que era Josafat contra dos, que eran los de Moab y los de Amón. Imagínense, ellos dos venían en contra de Josafat, o de su reinado, o de su pueblo. En otras palabras, podemos verlo desde el punto de vista humano. Josafat estaba metido en un gran problema. Él enfrentarse contra esa gran multitud, él enfrentarse contra los de Amón y los de Moab, uno puede decir, pobre Josafat. Josafat no tenía salida. Pero algo que me gusta mucho de Josafat es que Josafat nunca, hermano, permitió aceptar pensamientos de derrota. Él lo primero que hizo fue lo mejor que un cristiano puede hacer. Versículo número 3, dice la Biblia, entonces él tuvo temor. Él allí, como que al ver la situación tuvo temor, pero inmediatamente ¿qué hizo? No se dejó gobernar por el temor. Él no, ahí la Biblia no dice que él cogió y miró a ver qué plan hacía para escapar, qué plan hacía para de pronto huir de esa guerra. Él dijo, no, pues aquí ya que vengan y acaben con nosotros. No, él tuvo temor, porque se puede provocar temor, pero ¿qué hizo con ese temor? Inmediatamente no permitió que ese temor lo gobernara. Antes él fue a la presencia del Señor y permitió que antes el Espíritu
de Dios gobernara ese temor y no que el temor lo gobernara a él. Son cosas diferentes. Entonces mire lo que dice. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Pero no solamente eso, dice parte final, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat estaba lidiando una guerra, pero ¿qué hizo Josafat? Consultó a Dios. Dios, ¿qué hago? Fuera de eso, metió en ayuno a todo el pueblo. Fuera de eso, no se dejó gobernar por el temor, sino que él inmediatamente buscó en dónde podía él adquirir la victoria. Y él sabía que la victoria de él no estaba en la cantidad de ejército que él tenía. Él sabía que la victoria no estaba en el tamaño de las espadas, de las lanzas, de los escudos que él podía tener. Si él fue a buscar a Dios y humilló su rostro frente a Dios, es porque él entendió, mi victoria proviene ¿de quién? De Dios. Si yo salgo a enfrentarme contra estos dos, los de Moab y los de Amón, si yo solo, sin consultar a Dios, salgo a enfrentarme, allí yo voy a quedar derrotado. Pero si Josafat inmediatamente humilló su rostro y consultó a Dios, es porque lo entendió rápidamente. Mi victoria viene de Dios. Dios es el que peleará por mí. Siga leyendo, versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Josafat le hizo entender al pueblo, ustedes no se van a poner a coger y a buscar ayuda a ver a quién hacemos. A ver si es que aquí nos levantamos a un gigante o miramos a ver qué armas podemos construir para poder irnos a enfrentar. Josafat le hizo entender al pueblo, el único que nos puede socorrer a nosotros y nos va a dar la victoria y nos va a hacer más que vencedores, se llama ¿cómo? Dios, se llama Jehová. Por eso es que el pueblo se inclinó, no, hermano, a el temor o a las cosas que podían pasar frente a esta batalla, sino que el pueblo se inclinó y se humilló frente a ¿quién? Frente a Dios. Porque entendieron, la victoria y el socorro proviene ¿de quién? De Dios. Siga leyendo, versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué? Uy, hermano, mire, yo quiero que usted entienda esto. Josafat estaba, hermano, teniendo una oración a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Josafat aquí? Usted ve que hay clases de oración, ¿no? Quiero que preste atención a esto. Una clase de oración que podía tener Josafat es ir, hermano, con rabia, con enojo ante Dios y decirle: bueno, Dios, ¿por qué, si nosotros somos tu pueblo, por qué permitiste esto? Como una carga, como un reclamo, Dios. Dios, pero ¿por qué tal cosa? Pero como ese reclamo frente a Dios. Pero yo no entiendo, Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permití? Yo no sé. ¿Sabe qué, Dios? Hasta aquí llegamos. Eso hubiera sido una oración de Josafat. Algo así lo que pasó con Jonás. Jonás, cuando se acercó a Dios, le hizo ese reclamo: Dios, entonces ¿para qué me trajo a Nínive si usted se iba a arrepentir? ¿Y cómo terminó Jonás? Por allá se murió. ¿Sí o no? Pero la oración que yo veo de Josafat es una oración de fe, es una oración reclamando la victoria y el pacto que Dios había hecho con Abraham y toda su descendencia. ¿Cuál fue la descendencia de Abraham? Su hijo Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado ¿qué? Jacob. Jacob, luego Dios le cambia el nombre a Israel, y ahí es donde salen las 12 tribus de Israel, y de ahí es donde parte lo que es el pueblo de Israel. O sea que eso quiere decir que el pacto que hizo con Abraham también le caía a todo el pueblo que estaba allí, a los de Judá, a los judíos. O sea que Dios no puede invalidar su pacto.
Y la oración que hizo Josafat fue acercarse a Dios, no para reclamar, no para juzgar, no para quejarse, no como para hacerse la víctima. No, qué pesar de mí, Dios, mire Dios, aquí vea, aquí está tu siervo Josafat, qué pecado de mí, no. Josafat se acerca a Dios reclamando la victoria. ¿Acaso tú no has dicho, Dios, que si nos acercamos hasta tu casa, a tu iglesia y clamamos a ti, tú nos oirás y nos salvarás? Como quien dice, mire Dios, yo me acerco a usted porque yo sé que cada vez que me acerco a usted hay victoria en el nombre del Señor. Oye, hermano, eso es una oración poderosa de Josafat. La oración que usted y yo tenemos que hacer frente a Dios es decirle, Señor, yo me acerco a ti con convicción, con fe, con certeza de que en el nombre de Cristo Jesús tú me has dado la victoria. La enfermedad se va, la desgracia se va, la maldición se va, la oposición se va, lo que tenga que caer, cae en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la oración que usted y yo tenemos que hacer. Creer que usted y yo somos victoriosos. Pero ¿cuántas veces uno escucha al cristiano? No, pues Dios, es que si tal cosa, es que mire, usted es un hijo de Dios. Más gracias damos a Dios que nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Lo leímos. Usted es un victorioso, iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que falta muchas veces? Que a veces creemos más en la derrota, a veces se cree más en la enfermedad, a veces se cree más en el problema que en la misma victoria que Dios ha hecho por nosotros. Por eso yo quiero ser tan enfático en esto, en que usted y yo salgamos de este lugar, después de esta enseñanza, usted y yo creamos lo que Dios ha hecho por usted. Dios a usted lo ha libertado, Dios a usted lo ha bendecido, Dios a usted le ha dado salvación, pero también Dios a usted le ha dado victoria. Y es algo que usted tiene que empezar a creerse aún incluso antes de salir al campo de batalla. Porque una cosa es yo salir, hermano, con actitud de vencedor. Voy a, mejor dicho, a obtener esta victoria en esta batalla. Y otra cosa es yo salir al campo de la batalla con los brazos, hermano, por debajo, por allí todo enclenque. No, pues vamos a ver qué pasa y yo voy a ir a batallar, pero no, mijo. Uno sale así y el otro le pega el primer martillazo y hasta luego. ¿Sí o no? Vuelvo y le pongo el ejemplo. Yo no sé si usted ha visto alguna pelea de boxeo. Yo no me gusta mucho eso, pero uno más o menos tiene la idea en la cabeza de cómo se practica ese deporte. Usted sabe, hermano, que el boxeador siempre sale, hermano, con sus manos arriba y él nunca baja la guardia. Que dice, bueno, vamos aquí a darnos. ¿Te imaginas un boxeador saliendo, hermano, saludando al público así como reina de belleza? Buenas, ¿cómo? Llega el otro hermano y plin, y chao, ¿sí o no? Así de sencillo. Cuando un cristiano sale distraído, desenfocado, no está enfocado en la victoria, sino que se desenfocan muchas cosas, por eso es que, hermano, ahí empieza el problema. Pero cuando un cristiano sale al campo de batalla diciendo, bueno, Satanás mentiroso, enfermedad, desgracia, lo que sea, Cristo Jesús me ha hecho victorioso, sale, hermano, a ese campo de batalla con sus manos en alto. Mire muy bien, traigo a memoria lo que pasó con Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en batalla. ¿Qué pasaba cuando Moisés tenía las manos en alto? ¿El pueblo qué? Vencía. Pero cuando él bajaba las manos, el pueblo, hermano, lo estaban venciendo. ¿Cómo tiene que salir el cristiano? Siempre con sus manos en alto. Las manos en alto significan ¿qué? Victoria. Cuando usted levanta sus manos, cuando usted, hermano, levanta sus manos al cielo, cuando usted, hermano, sale al campo de batalla con sus manos en alto, usted está diciendo, soy más que vencedor, soy victorioso en el nombre de Jesús. No importa la circunstancia que usted tenga, Dios te ha hecho victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No crea en lo que Satanás le quiera venir a decir. Crean siempre en lo que Dios dice de usted. Crea siempre en lo que Dios habla de usted. Siempre crean eso. Eso fue lo que hizo Josafat. Él fue a la presencia de Dios, pero él arrebató esa victoria. Él dijo, tú me has dado la victoria porque ese pacto que tú hiciste con Abraham también es ese pacto para este pueblo. No, pero pastor, Abraham murió hace miles de años atrás. No importa, usted y yo somos pueblo de Dios. Lo dice allá en Pedro. ¿Nosotros qué somos? Nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido, ¿sí o no? ¿Eso somos usted y yo? ¿Y acaso Dios va a dejar a su pueblo avergonzado? ¿Acaso Dios a usted lo va a dejar derrotado? De ninguna manera. Siempre hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que pasa aquí. Versículo número 10. Ahora pues,
He aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ¿qué? Oiga, hermanos, mire, esto es algo impresionante. Josafat, yo digo, la tenía más que clara. ¿Sabe por qué? Porque un rey, algo que caracterizaba a los reyes de la época es que fácilmente se dejaban llenar de altivez y de orgullo. Miren nomás el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por allá en el capítulo 4 de Daniel, usted ve y usted encuentra un rey más altivo y más orgulloso que para dónde. Faraón era otro rey. ¿Y cómo era Faraón? Igual. Los reyes de aquella época se sentían autosuficientes, pero Josafat no se sintió así. Él dijo: mire Dios, yo no tengo la fuerza suficiente para poder enfrentar a estas personas, pero yo por eso vuelvo mis ojos a ti, porque yo sé que tú sí me vas a dar la victoria. Por eso es que la Biblia dice: puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que coge y toma tu fe y la hace realidad. Por eso dice el autor y el consumador de la fe. Es aquel que genera esa fe en nuestras vidas. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, vuelvo y le pregunto: ¿qué ha hecho Jesús por usted y por mí? Nos ha dado ¿qué? La victoria. Entonces yo ya no me desenfoco, yo ya no miro qué tan grande sea el problema, sino que yo ya miro es a Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Me dio la victoria. Eso a mí me llena de seguridad, de convicción, de certeza. Dice: bueno, yo ya puedo salir al campo de la batalla. Yo ya no salgo desanimado, ni abrumado, ni derrotado, sino que yo ya salgo en posición de ¿qué? De victoria, porque miro a Jesús, que Él fue el que me dio la victoria. Y eso yo, por eso digo, Josafat la tenía clarísima. Y miremos qué pasó con Josafat entonces. Dice la Biblia, versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así. A ver, ¿qué tal si usted y yo leemos esto pero en voz alta? Amén. Porque yo quiero que usted crea esta promesa, porque esta promesa no solamente para Josafat, esta promesa es para usted y para mí. Amén. Así que vamos a leerla a la 1, a las 2 y a las 3. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de ¿quién? La de Dios. ¿Quién puede derrotar a Dios? Y si no es mi guerra, sino la de Dios, y nadie puede derrotar a Dios, entonces ¿yo qué soy? ¿Un vencedor? Eso es lo que usted siempre tiene que tener en su cabeza. Usted y yo somos victoriosos, iglesia. Por eso nunca le dé pensamiento, hermano, a la derrota. ¿Qué tan grande sea el problema? No importa, porque aquí la Biblia lo dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Está hablando de una magnitud, ¿de qué? Del problema, de la enfermedad o de la circunstancia que usted pueda enfrentar. Ahí Dios te está dando esta promesa: no temas a qué tan grande pueda ser tu problema. Más bien confía en Dios, y confía y cree en qué tan grande es la victoria que Cristo Jesús te ha dado a ti. Amén. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ¿quién? No, pero apersonalícese de esa palabra. ¿Jehová está con quién?
Apersonalice, se diga conmigo, Jehová está conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces mire, toda esta palabra usted tiene, hermano, que entenderla. Dios te ha dado la victoria. Y cuando usted sienta, hermano, un momento de derrota, usted siente un momento, hermano, como para coger y que usted se siente como los pies que se le están volviendo ya de gelatina, que usted siente ya que se va a desmayar, vaya esta palabra. Bueno, ¿quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que me fortalece? ¿Quién es el que pelea por mí? Y cuando usted coge y se sacude, hermano, y dice, ¿es Dios? Uy, hermano, ¿sabe qué pasa? Satanás dice, aquí ya no me puedo meter, porque este cristiano se llenó de fe, porque este cristiano arrebató la victoria. Yo me estaba tratando de meter, pero porque este cristiano tenía pensamiento de derrota y lo estaba consiguiendo. Pero cuando el cristiano se sacude y dice, mi victoria está en Cristo, eso es una parada en seco para Satanás. Satanás, ¿qué le toca hacer? No puede obrar más, porque ese cristiano ha entendido la victoria que Dios le ha dado. Y eso es poderoso. Y eso es lo que estamos viendo. Siga leyendo, por favor. Dice la Biblia, verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hizo Josafat? Nunca declinó su fe, nunca perdió su esperanza. Escúcheme bien, aunque él ya había recibido esa promesa de parte de Dios, pero él siguió ¿qué? Clamando y orando. Por eso uno siempre, hermano, como pastor, uno nunca se cansa de decirle al hermano o a la hermana, o a usted como iglesia, nunca cese de orar. La Biblia dice, orad sin cesar. Nunca cese de orar. Josafat, aunque ya había recibido la promesa, siguió orando, siguió inclinando su rostro a Dios, porque esa es la victoria. Péguese de la mano del Señor. Y el consejo que yo siempre doy, mire, aunque usted vea las cosas bien, nunca deje de orar. Ese es un problema, hermano, que muchas veces uno tiene. No, yo no necesito orar, o yo dejo de orar por esto, porque es que como yo estoy bien, ore por todo, iglesia. Ore por su familia, aunque su familia sea bendecida. Ore por su economía, aunque usted en este momento tenga un buen sueldo. Ore, hermano, por su salud, aunque usted en este momento no le duela ni el pelo. Ore por todo, porque eso es no ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás sabe por dónde meterse, pero si usted siempre está en oración, siempre está declarando la victoria, ahí usted ve el poder de parte de Dios. Aunque Josafat, vuelvo y le digo, ya había recibido la promesa de parte de Dios, ¿qué hacía Josafat? No, ya, gracias Señor, me diste la victoria, merecía vacaciones, me voy para la playa, mejor dicho, vacaciones espirituales, voy a dejar de orar, porque es que ya Dios que se encargue de eso, allá nos vemos en la playa, Dios si me necesita me llama. Ese no fue Josafat. Josafat dijo, aunque tú ya me diste la victoria, seguiré clamando y orando, porque mayor va a ser la victoria en el nombre de Jesús. Siga leyendo, por favor. Dice la Biblia, versículo número 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Uy, hermano, vuelvo y lo reafirmo, Josafat la tenía más que clara, hermano. ¿Qué estaba haciendo Josafat? Él no estaba infundiendo. Recuerda que en el versículo 3 usted vio, hermano, que Josafat, él tuvo temor, ¿sí o no? Usted lo leyó. ¿Cómo inicia el versículo 3? Y él tuvo ¿qué? Temor. Pero mire, ahí usted se da cuenta que Josafat no se dejó gobernar por el temor. Josafat no se dejó opacar por el temor. Antes él se levantó y dijo, bueno, aquí la batalla es espiritual, y se metió con Dios. Un rey lleno de temor infunde el temor también al pueblo. Recuerde la historia de Saúl cuando él estaba frente al gigante. ¿Cómo estaba el pueblo? Acobardado. ¿Por qué? Porque el rey también estaba, hermano, metido debajo de la cama. Pues el pueblo también. No, pues si así es el rey, entonces ¿cómo vamos a estar nosotros? Y cuando llegó David, dijo, ¿cómo así que el pueblo de Dios está acobardado? ¿Quién es este filisteo? Y David dijo, vamos a enfrentarnos. El rey se dejó llenar de temor, Saúl, y el pueblo estaba así. Pero Josafat no fue así. Josafat dijo, mire, crean, vuélvalo a leer. Dice la Biblia,
en el versículo número 20, parte final: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis como seguros. Creed en sus profetas. ¿Cuál había sido la profecía que había recibido Josafat? Que Dios, hermano, le iba a dar ¿qué? La victoria. Que la batalla no era de Josafat, sino de él. Entonces por eso Josafat le estaba diciendo al pueblo: crea en esa profecía, crea en lo que Dios le ha dado, crea usted, no en cualquier profeta que venga, hermano, a calentarle usted el oído. Y discúlpeme esta expresión, crea en la mejor profecía, la palabra más segura, la Biblia. Usted quiere, hermano, recibir una verdadera profecía, vaya a la palabra y usted encuentra cantidad de promesas, cantidad de cosas que Dios ha prometido para usted, y si usted cree en eso, Dios se las va a cumplir. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Versículo 21: y había consejo con el pueblo, y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No, hermano, mire, cada versículo que uno lee, uno se da cuenta que Josafat estaba en el punto que era, hermano. Josafat, en vez de quejarse, Josafat, en vez de coger y meterse debajo de la cama, Josafat, en vez de decir: no, aquí ya que pase lo que tenga que pasar, dice la Biblia que Josafat infundió, hermano, al pueblo que alabaran a Dios. ¿Usted sabe qué es eso? Por eso la importancia de la alabanza. En la alabanza hay poder, en la alabanza hay victoria. Gócese en la alabanza. Cuando usted está en un problema, hermano, alabe a Dios. Hay una canción muy linda de Dani Berríos, alabad a Dios. ¿Usted la ha escuchado? Escúchela y verá. Es muy linda. Y traigo en memoria también cuando Pablo y Silas fueron encarcelados allá. ¿Sabe qué hicieron ellos a medianoche? Dice la Biblia, cantaban himnos a Dios. ¿Y sabe qué provocó esa alabanza? Hermano, cogió y derrumbó, hermano, los barrotes, la cimentación de la cárcel se movió, y Pablo y Silas fueron liberados de esa cárcel. ¿Y todo por qué? Porque estaban alabando a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el problema? Quiere venir a apagar tu voz, quiere venir a hacerte creer que tú eres un derrotado, y quiere venir a impedir de que tú no sigas alabando a Dios. Satanás sabe muy bien que la alabanza, hermano, tiene poder. Cuando un corazón se llena de gozo, de alegría, a pesar del problema, y sigue alabando a Dios, hermano, eso es un arma poderosa en frente de Satanás, en contra de Satanás. Por eso le digo esto: mire, ¿dónde está su victoria? La victoria suya tiene que estar en alabar a Dios constantemente, en estar orando, en estar perseverando en Dios, en levantarse y decir: hoy soy un victorioso en el nombre del Señor, a pesar del problema. Josafat, recuerde, aquí la vida no estaba solucionada. Aquí todo lo que estamos viendo de Josafat es como muy lindo, pero recuerde que al otro lado del campo había algo bien tremendo que le estaba esperando. ¿Pero qué estaba haciendo Josafat? Él seguía, hermano, confiando en Dios, seguía alabando, seguía glorificando a Dios. ¿Dónde está su victoria entonces, iglesia? ¿Será que la victoria la dejamos por allá, debajo de la cama, guardada en el closet? ¿Será que la victoria nos la dejamos robar? No. Mire, a pesar de que usted tenga al enemigo parado frente a usted, Josafat lo tenía así. Pero ¿el qué hizo? Mire, siguió alabando a Dios, siguió humillando su rostro en tierra, buscando a Dios. ¿Y qué provocó esto? Mire lo que dice la Biblia, versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? No, pero en serio, léalo en serio, oiga. ¿Qué pasó? Léalo claramente. ¿Y se mataron? ¿Usted qué entiende de esta frase? Aquí podemos ver claramente que a Josafat no le tocó mover un solo dedo, no le tocó, hermano, coger una sola espada, no le tocó, hermano, hacer mayor cosa, sino que estos dos que se habían venido en contra de él, Dios los puso a enfrentarse entre ellos mismos, y entre ellos mismos se mataron, y Judá quedó, hermano, intacto, y Dios les dio la victoria. Esto es algo poderoso. Pero miremos por qué Dios le dio la victoria a Josafat. ¿Por qué Dios le dio la victoria al pueblo de Israel? ¿Por qué se la dio?
Porque usted se da cuenta, hermano, que primeramente Josafat fue un hombre que, hermano, aunque tuvo temor, porque el temor puede venir, pero por eso le digo, no se deje gobernar por el temor. El temor opaca la fe. El temor, hermano, roba tu fe. Y un cristiano sin fe no alcanza nada. Josafat tuvo temor, pero él no se dejó gobernar por él. ¿Qué hizo Josafat? Se levantó a clamar, se levantó a orar, se levantó a buscar de Dios. Pregonó ayuno a todo Judá, buscó de Dios. Hermano, infundió alabanza. ¿Qué provoca la alabanza? Gozo, alegría. Y eso fue lo que infundió Josafat en el pueblo. Y eso fue lo que provocó la victoria. Cuando a usted le llegue el problema, hermano, siempre acuérdese de esta palabra. Mire, Satanás se me quiso levantar. Aunque venga el temor y aunque venga eso, yo soy un hijo de Dios y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Entonces, versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del norte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Mejor dicho, Dios se encargó de que entre ellos se atendieran entre ellos. Y Josafat, ¿cómo quedó? Intacto. Ahí sí yo puedo decir que si Josafat se había vestido para la guerra, como dice el dicho, quedó vestido, lo dejaron plantado. Pero así es. Quedó preparado para la guerra, pero no le tocó salir a batallar. Eso vamos a hacer usted y yo, iglesia. Aunque Satanás se quiera levantar, aunque sea el problema que se quiera venir a levantar, usted y yo somos más que vencedores en Jesús. Dios nos ha dado la victoria, iglesia. Usted es más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Así que, iglesia, siempre recuerde, ¿dónde está mi victoria? Mi victoria está en aquel que murió en la cruz del Calvario y ni aun la propia muerte lo pudo vencer, sino que al tercer día resucitó de los muertos, dejó la tumba vacía, ascendió al reino de los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. Aquel Cristo Jesús que yo recibí en mi corazón es aquel que siempre me da la victoria en todo. Termino diciéndole esto, iglesia. No con esto significa que usted y yo vamos a tener una vida cero problemas. Yo con esto le estoy diciendo que a pesar de los problemas que se puedan levantar, de todos ellos te librará Jehová de los ejércitos. Que a pesar de las circunstancias que se puedan levantar hoy, mañana, en un año, lo que sea, pero siempre Dios estará contigo y nunca te dejará avergonzado. Estoy haciendo tanto énfasis en esto porque yo quiero que usted nunca se olvide de esta palabra. Dios está conmigo. ¿Quién es el que está con usted? Dios. Nunca se le olvide esta palabra. Nunca, hermano, deje que le funcione la estrategia a Satanás de venirlo a acobardar a usted, porque Satanás es experto de mostrarse él. ¿Cómo se muestra Satanás? Como alguien poderoso, alguien que es más grande que usted, pero error. La Biblia nos enseña claramente que Cristo Jesús puso a Satanás bajo nuestros pies. Sino que Él es experto, Él tiene astucia. La Biblia dice, Satanás, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Satanás, ¿cómo es? Astuto, y la astucia trata de eso, de siempre coger y salirse con las suyas. De eso trata la astucia. Y Satanás se sale con la de él muchas veces. Pero ¿sabe por qué? Porque el cristiano se le olvida dónde está la victoria. Pero si el cristiano, hermano, sella esta palabra en su corazón, yo espero que usted esta palabra usted la selle en su corazón y en su cabecita, en su mente. Y siempre que usted vaya a enfrentar algo, usted siempre entienda, Dios me ha hecho más que vencedor. Cristo Jesús está conmigo. Yo voy para adelante, no importa lo que me venga a hacer el hombre, no importa las situaciones que pueda yo enfrentar, siempre yo seré más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Termino con este versículo en 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo número 2. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo número 1. Gloria al Señor. Dice acá la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo número 1. Gloria al Señor. Versículo 14, perdón. 2 de Corintios 2:14 dice, hay un título que quiero que lo tenga muy presente, y dice la Biblia. ¿Qué título dice allí? Eso somos usted y yo. Amén. Dice la palabra, mas a Dios gracias. El versículo que usted leyó en 1 de Corintios ahorita también empieza con algo, gratitud. ¿Y sabe cuándo usted agradece algo? Cuando usted lo ha ¿qué? ¿Lo ha qué? Recibido. Usted cuando recibe algo, usted dice ¿qué? Gracias. Y me llama la atención que en 1 de Corintios y en 2 de Corintios, que habla acerca de la victoria de Cristo, empiezan ambos versículos con ¿qué? Con gratitud. ¿Y sabe por qué? Porque gracias a Dios esa victoria ya está. ¿Qué le resta a usted y a mí hacer? Darle gracias a Dios, porque la victoria es grande. Siga leyendo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Gloria a Dios. Siempre Dios te da la victoria. Somos triunfantes en Cristo Jesús. Y vuelvo y se lo digo, empiezan ambos versículos diciendo gracias a Dios. Como quien dice, usted dé gracias por lo que usted ya recibió. Dé gracias inmediatamente, en este momento, dé gracias aún por esa victoria. Aunque usted no la haya recibido, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que mi hogar será transformado. Gracias, Señor, porque yo sé que mi salud será restaurada. Gracias, Señor, por ese milagro económico que voy a recibir. Gracias, Señor, porque la victoria está. Gracias, Señor, por ese milagro que yo voy a recibir en el nombre de Jesús. Usted le empieza a dar gracias a Dios y Dios empieza a mover su mano poderosa, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria a Dios?